El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Arepita, se te hizo agua la boquita, los bollitos con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant, el sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant, ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 8 de abril del año 2021. Yo comienzo por recomendarte, si te quieres venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral es el método más rápido de llegar a una residencia permanente en Estados Unidos. Pero además, la certificación laboral viene con trabajo estable incluido. Y por eso yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCEA Legal, porque ellos trabajan de la mano de empleadores que te van a dar ese trabajo estable y además te van a patrocinar la certificación laboral. Así que comunícate con nuestros aliados de UCEA Legal al número telefónico que aparece en pantalla. Tu primera cita va a ser totalmente gratis. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es el jueves 8 de abril del año 2021. Bueno, este segmento entre ustedes y yo nada más es porque quiero quizás llamar a la reflexión. Obviamente va dirigido a los venezolanos y extranjeros en general que se encuentran en Panamá, pero yo creo que nos sirve a los venezolanos que estamos en otro país que no es el nuestro, ¿no? Y hay algo que yo siempre trato de defender, es que las luchas hay que darlas y los logros no vienen solitos, las libertades hay que pelearlas, ¿no? Y ya sabemos la situación que existe en Panamá con los extranjeros por, bueno, el capricho de una diputada llamada Zulay Rodríguez Luz, que simplemente no quiere extranjeros pobres en su país. Con motivo de esto, está Arena, que ustedes ayer, si siguieron la programación de Agárrate, tuvimos la entrevista con el señor Rafael Rodríguez, que es el presidente de Arena, que es la asociación de extranjeros que han sido nacionalizados en Panamá. Le está convocando una vigilia para el próximo sábado. Una vigilia de 4 a 7 de la noche en la Iglesia del Carmen, que queda en Vía España. ¿Por qué es esta vigilia? Bueno, porque hay 60.000 extranjeros en Panamá que tienen el riesgo de quedar en el aire en cuanto a el estatus migratorio. Y estamos hablando de extranjeros que no tienen 2 días en Panamá. Estamos hablando de extranjeros que tienen hasta 10 años viviendo en Panamá, lo cual significa que ya tienen una vida hecha en Panamá, tienen familia, tienen un trabajo estable, tienen una casa y con todo y eso, que seguramente pagan todos sus impuestos, etcétera, pueden quedarse en un limbo migratorio, sin permiso de trabajo, etcétera. Y eso yo quiero explicárselos a ustedes, porque la vez pasada que Arena también convocó a una caminata pacífica, precisamente para protestar contra esta propuesta de Zulay Rodríguez, que ya les voy a explicar cuál es la propuesta y cuál es la argumentación de la vigilia y por qué se está haciendo esto. Bueno, la vez pasada hubo cuentas de venezolanos allá y específicamente yo mencioné y denuncié a Oscar Lisboa, a Teo Oscar Lisboa, que tiene una cuenta de Chamos en Panamá, porque él trató de desmovilizar a los venezolanos, asustándolos, atemorizándolos, diciéndoles que pues migración no permitía que los extranjeros participaran en manifestaciones en Panamá. Para esto quiero leerles
el artículo, una vez más, porque lo he leído varias veces, el artículo 38 de la Constitución de Panamá, que dice: los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. La vigilia es un acto espiritual, es un acto religioso. Se está pidiendo que la gente vaya con velas y simplemente se va a pedir, y dentro de la religión que profesa cada uno, porque esta reforma no sea aprobada, porque es una reforma inhumana, violatoria de los derechos adquiridos de extranjeros que viven en Panamá, entre ellos muchos venezolanos. Yo quiero explicarles de qué se trata. Aquí está la reforma que ha introducido Zulay Rodríguez en la Asamblea Nacional en Panamá y que va a ser debatida, creo que a partir de la semana que viene. Por cierto, está firmada solo por ella, es su propuesta personal, es su propuesta particular, porque aquí tengo para mostrarles la propuesta anterior que ella había hecho, que fue la del 2019-2020, y aquí se la acompañaron varios parlamentarios, entre ellos Zenobia Vargas, Roberto Ayala, Javier Sucre, Víctor Castillo, Julio Mendoza, etc. Aquí va sola, porque les repito, es un proyecto personal, acabar con la migración pobre, como la llama ella, en Panamá. A ella no le importa que sean personas trabajadoras, no, como no son inversionistas, no lavan dinero, no son enchufados, no, eso no lo quiere ella ahí. En esta propuesta, que además la voy a revisar de arriba abajo porque hoy me llegó, hoy fue que pude conseguirlo, ¿no? Ahí hay una, en el artículo 18, no sé si lo podemos poner en pantalla con producción, Zulay Rodríguez, porque ya ustedes vieron que es ella la que está solicitando esto. Ella, el artículo 18 de la ley que propone dice: la presente ley deroga los decretos ejecutivos número 167 del 3 de junio del 2016, el decreto ejecutivo 168 del 3 de junio del 2016 y menciona otros decretos. Yo me voy a referir a los decretos que ella menciona, porque también está el decreto 249, se va a buscar aquí, para que lo pongan en pantalla, del 10 de junio del 2019. El decreto 249, ¿qué es lo que establecía o qué establecía el decreto 249, que está relacionado con los decretos 167 también, que está relacionado con el 167? Pues el decreto 249, lo que simplemente, y esto fue aprobado por el expresidente Juan Carlos Varela, dice en su artículo 1, otorgar permanencia definitiva a aquellos extranjeros que hayan obtenido en su momento la renovación de carnet de 10 años de su permiso de los procesos de regularización migratoria extraordinaria o hayan obtenido la renovación de su carnet de 6 años de su permiso provisional de regularización migratoria general. El 1 de mayo, que es dentro de unos días apenas, se vencen estos carnets. Es decir, incluso los de 10 años se vencen el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo, si esta ley se deroga, esos carnets y la permanencia legal de todas las personas que lo tienen va a quedar derogada por solicitud de Zulay Rodríguez. Quiere decir que si usted tiene 10 años legal en Panamá, con su permiso de trabajo, entró por el crisol de raza y ahí fue haciendo su familia, construyendo su casa, se casó, tuvo hijos, etc. Todo eso se acaba de un plumazo si esto se aprueba, porque en el decreto 249 que ella tanto menciona y que señala a Juan Carlos Varela de que él es el responsable, bueno, es que eso es lo que suele hacerse en todos los países civilizados. Cuando hay una comunidad grande de extranjeros que tienen determinado tiempo, 10 años, estamos hablando de 10 años, que es toda una vida para mucha gente, pues lo que busca el Estado es regularizar a esas personas, es decir, ya
incorporarlas con un estatus de residente permanente e incluso a los 10 años, en muchos casos también se puede optar a la ciudadanía del país. No, ella lo que quiere es que estos extranjeros que están en Panamá, repito, hace 10 años, y que el 1 de mayo se les vence ese estatus que ha sido provisional y que con el decreto 249 podían pasar de ese estatus provisional a tener una residencia permanente. Ella quiere simplemente que se queden en el limbo, que no puedan trabajar más, que sean perseguidos por una policía migratoria que también está proponiendo formar. Pero lo peor de esto es que ella no da opciones alternativas a este decreto 249 que, repito, regulariza situaciones de muchas personas. Se dice que son más de 60,000 que ya tienen 10 años haciendo vida en Panamá. Bueno, ella no da una opción. Ella dice que, bueno, después de que se apruebe esta ley, es decir, que se derogue el decreto que permitía la legalización, pues se verá después de 6 meses qué se hará. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella dentro del comportamiento que ha tenido hasta ahora? Sobre todo si se aprueba lo de la policía migratoria, perseguir a los extranjeros que por ella se van a quedar en el limbo, teniendo un derecho adquirido, porque definitivamente tú no te quedas en un país durante 10 años pensando que después de esos 10 años te vas a quedar sin estatus migratorio. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de las personas, o todas las que se quedaron 10 años en Panamá produciendo, trabajando, pagando impuestos, es porque sabían que este decreto 249 les iba a permitir llegar a tener una residencia permanente y en el futuro quizás la nacionalidad panameña. El decreto 167, que está contenido en el 249, habla precisamente de la forma de obtener esa residencia a partir de los 6 años o de los 10 años de tener el estatus que dio el crisol de razas. Ella habla también, y esto yo quiero que ustedes le pongan la lupa a las intenciones de Zulay Rodríguez, porque cuando ella habla de que a personas que tienen 10 años con el crisol de raza, no, es decir, con un estatus provisional, no se le permita tener un estatus permanente, ella sabe que esto va a perjudicar a personas diferentes, de nacionalidades distintas a la china. Y ya yo les voy a explicar por qué. En el caso de los chinos, Juan Carlos Varela también emitió en una oportunidad un decreto que ella nunca critica, que es el decreto 168. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre el decreto para los chinos, vamos a llamarlo de esa manera, y para el resto de los extranjeros? Que al resto de los extranjeros, y eso incluye a los venezolanos, se les exige 10 años, en un caso 6 y en otro 10, para poder obtener la residencia permanente. En el caso de los chinos, se habla de 2 años apenas, y de 2 años que estarían contándose a partir del 2016, porque serían los ciudadanos chinos que llegaron hasta el 2016 a Panamá. Quiere decir que esos 2 años se cumplieron hace rato, es decir, 2016, 2017, en el 2018, esos chinos incluidos en este decreto que ella quiere derogar, ya están regularizados. Todos los chinos que incluía o que protegía este decreto de Juan Carlos Varela están ya regularizados y con su residencia permanente en Panamá, y por eso ella también pide derogar esto, porque ya a los chinos no les importa esto, porque ella protege a la comunidad china porque es hija de una china. Entonces, eso es para cuando venga ella con el argumento de que incluso ella está pidiendo esto contra la comunidad china. Es mentira. Repito, este decreto, y espero que lo entiendan, 168, protege a los chinos que llegaron hasta el 2016 y les permite lo que no se les permitió al resto de los extranjeros, que en apenas 2 años sacaron su residencia. Estamos hablando, repito, de que en el 2018 o 2019 o 2020 ya
de los extranjeros no. Y esa es la jugada. Y para eso es la vigilia. Entonces, yo quiero terminar diciéndoles que el que vaya contra esta vigilia, el que desconvoque o desmovilice a la vigilia, está haciendo el juego a Zulay Rodríguez Luz por razones que ya ellos verán si son venezolanos, si le hacen el juego. Y el que no quiera participar en la vigilia, el que no quiera luchar por sus derechos, no se los merece. No se los merece, porque definitivamente es un derecho adquirido que si tienes 10 años viviendo en un país, 10 años haciendo las cosas correctamente, 10 años trabajando decentemente, 10 años haciendo familia y de la noche a la mañana, a partir del 1 de mayo, te quedas sin todos los derechos que adquiriste cumpliendo con tus deberes. Si no luchas contra eso, mereces quedarte en el limbo migratorio. Así que yo, así sean duras mis palabras, les digo, creo que esa vigilia, que repito, estamos hablando, no es que sea pacífica, es un acto espiritual, que en esa vigilia estén todos los extranjeros que realmente crean que se merece ser respetados por haber tenido una conducta correcta y por haber hecho todo lo que en la ley estaba para obtener su estatus migratorio. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.